Lo hemos marcado hoy con el hashtag La Polémica del Día. Rodrigo Logan, a ver, Andreita, por supuesto, Carla, ¿fue el momento adecuado por parte del presidente? Porque dice, bueno, ¿por qué ahora y antes no? ¿Por qué se hace antes del debate parlamentario una vez que se finalice? Porque normalmente lo que ocurría es que se aprobaban proyectos y se enviaba al Tribunal Constitucional para ponerle freno. Eso pasó en varias ocasiones, pero ahora se hace antes de que se apruebe en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. A ver, quiero escuchar su análisis, Rodrigo, porque usted tiene un visor, un radar ciudadano que nos interesa escuchar con respecto a este tema. Sí, mira, lo vamos a mirar desde el punto de vista ciudadano. A ver, ¿qué pasa? El proyecto, aquí vamos para poder ponerlo en contexto, vamos a hablar del proyecto Pamela Giles, o diputada Pamela Giles, sí, pues le vamos a poner ese nombre, ¿ya? Para poder identificarlo, y proyecto gobierno. Claro, proyecto Congreso y proyecto gobierno. Claro, porque tiene además, Rodrigo, porque efectivamente ella tiene la iniciativa de este proyecto, pero la diferencia que puede tener incluso con el primer 10% es que tiene un apoyo bien transversal. O sea, hay varios diputados y senadores del oficialismo que dijeron que iban a votar a favor del proyecto, en contra de lo que dice el gobierno. Sí, pues, pero acuérdate que allá son tres proyectos que se refunden en uno solo. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día el proyecto del Congreso estaba en el último trámite. O sea, acuérdate que iba a ser discutido el día 25 de esta semana. ¿Sí? El 25 iba a estar en sala. ¿Qué pasa? Que el proyecto de gobierno viene recién iniciando su tramitación en el Senado. Obviamente el que maneja los tiempos de las tramitaciones son precisamente el gobierno a través de la urgencia y suma urgencia. ¿Te parece, Rodrigo, que vamos a cruzar para allá para que tú vayas haciendo el paralelo? Tú me vas comentando y yo te voy registrando y lo vamos a anotar en pantalla para que haya diferencia y la gente en el fondo sepa que son el 10% del Congreso. Del Congreso, podríamos decir así. Claro. Es que ahí están los tres refundidos, por eso... Y el 10% del gobierno. De gobierno. Gobierno. Ahí están, lo vamos a ir haciendo, anotando los datos para que vayamos teniendo la frescura de la comparación. Mira, y aquí, disculpa, para que entonces el de Congreso ya estaba en su última etapa de tramitación. En cambio, el de gobierno venía recién empezando. 90%. Si hoy día el de gobierno o el gobierno interpone este requerimiento de constitucionalidad previa, paraliza al de Congreso en cuanto a tramitación. Entonces le permite subir. Pero yo creo que uno de los elementos, de verdad, esto es muy mío, de Rodrigo Logan. Uno de los elementos que hace la diferencia entre ambos y que molesta es que el de gobierno dice que no es universal, sino que lo limita, a las autoridades públicas, dentro de las cuales están precisamente los diputados y senadores. Le impide que ellos saquen el 10%. Ese es un elemento a tomar en consideración. Claro, pero tiene arte. No, limitan, vamos, el primero. Está más focalizado en el fondo. El del Congreso es universal, ¿cierto? Universal, claro. Sí. Universal, eso está claro. Es decir, no tiene límite, incluso incluye a las autoridades públicas siempre y cuando lo declaren en su patrimonio. Siempre que lo declaren es para todos. Es universal. Este no es universal. No es universal. ¿A quién excluye, Rodrigo? Excluye a las autoridades. Tiene dos límites. Senadores. Tiene dos límites. Tiene un límite que viene dado por la función y un límite que viene dado por monto. Exacto. Porque puede ser que el primero, ¿sí?, limita a las autoridades y además te dice que el máximo a poder retirar es 109. Son 2,9 millones. ¿Sí? Claro. Ese es el límite. A diferencia del Congreso, que el del Congreso decía que seguía la lógica anterior, o sea, si usted tenía menos de 1 millón de pesos, puede retirar todo en una sola cuota. Si usted tiene más de 1 millón de pesos, se va la banda entre 1 millón y máximo 4 millones 3. Claro. ¿Cierto? O sea, de 35 hasta 150. ¿Ya? Para ser más específico. Ahí está. Ahí está. ¿Cierto? ¿Ya? O sea, puedes sacar desde 1 millón o menos hasta los 4,3, que es el máximo de millón. No así el proyecto del gobierno que dice que van a limitar esto con las 100 UF, que son 2,9 millones. En el fondo es decirle a los asalariados más ricos del país, ¿sabe qué? Usted no lo va a poder sacar, que son cerca de 3,4% del total de la gente que está en el universo de las pensiones. Hay otro punto, Rodrigo, que también fue parte de la discusión en relación a quién va a favorecer este retiro, que es el tema de el pagar impuestos o no. Porque el 10% del Congreso es libre de impuestos, o sea, yo lo saco, no tengo que pagar. En cambio, en el del gobierno lo que se buscaba era justamente que quienes están en los tramos más altos terminen pagando impuestos por ese retiro. Sí, terminen pagando escalonadamente, como por el impuesto de segunda categoría, por esa escala. Claro. Y ahí viene el cuarto elemento que va muy unido con ese, que es el tema de la temporalidad. El del Congreso decía que se sacaba en un principio 30 días hábiles después de la solicitud. Y eso en el Senado se bajó a 15 días. A 15. ¿Y esto? En cambio, el del gobierno establece que se va a pagar en 2 pagos
Primer pago 60 días desde la primera solicitud, segundo pago 10 días desde el pago del primer impuesto. O sea, en total 75 días. Ahora a mí lo que me indigna... Porque la lógica... Dale. Termina, por favor, tu idea. Porque la lógica de el Congreso, era que la gente tuviera el dinero ahora a fin de año. Antes de Navidad. Antes de Navidad. En cambio, el del gobierno, la lógica es que la gente tenga la plata en marzo. ¿Ya? Porque entienden que ahí también hay más gastos. Ambas pueden ser legítimas, pero hay que transparentarlas. ¿Por qué ahora? ¿Ah? Hay que ir ahora al Tribunal Constitucional. El momento, insisto, lo planteamos antes. Normalmente cuando ocurría esto, la tercera cámara que le dicen el Tribunal Constitucional era posterior. Acá no ni siquiera se espera el debate parlamentario que culmine, o sea, se estaba poniendo el freno antes. Y en el fondo, ¿qué significa? Que la gente tenga que recurrir el gobierno al TC antes de... Claro, lo que pasa es, mira... En el fondo está poniendo como un freno previo. Anotemos la última diferencia para responder eso, porque eso es gravitante, para que entremos en la conversación. Y el último es la posibilidad de reintegro. Exacto. En el del Congreso, el reintegro era un reintegro voluntario, ¿ya? Y sobre la base un fondo del 5%, pero era siempre voluntario. Ahí tenemos varias discusiones, varias conversaciones. Era necesario decir que era voluntario, si yo siempre voy a poder reintegrarlo, no necesito el permiso de una ley. Pero bueno, en cambio, en el del gobierno dice que es obligatorio bajo una fórmula que va a fijar la superdepensiones. Claro. Y lo va a fijar por tramos distintos, ¿ya? En la lógica del autopréstamo. En la lógica del autopréstamo. Saco la plata de mi fondo, pero después yo me la tengo que devolver a mí mismo. Sí, que es un tema también, sí, porque la duda es cómo se podría concretar eso. O sea, cómo me obligan a mí a devolverme la plata. Y esto es un temazo. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros analizamos la pirámide normativa, decimos que arriba está la Constitución, los tratados internacionales, después la ley, después vienen los reglamentos administrativos, reglamentos, oficios circulares. Tú me estás queriendo decir que vas a regular mi derecho de propiedad, que está en la Constitución política, mi derecho de propiedad, a través de una figura que va a fijar la superintendencia de pensiones. Eso ya de por sí. O sea, para un abogado va a decir eso es ilegal. Pongámosle rostro, chiquilla, este tema. Pongámosle rostro. Porque vamos a tomar contacto un ratito más, lo vamos a dejar presentado desde ya, pero para luego conversar con él, con Cristian Jara, conocido popularmente como Jarcorito, ustedes lo saben de los programas juveniles, ahí está, lo vemos en imágenes. Es una persona que necesita sí o sí este otro 10%. Él ha dicho que tiene varias necesidades, como muchos chilenos, y vamos a conversar con él para ponerle rostro a todos estos datos que tenemos acá. Y también dar cuenta, yo le voy a dejar plantear una pregunta a usted, Rodrigo Logan. ¿Por qué se está resguardando de cierta manera los montos de las personas más ricas, pero se está descuidando a las personas que tienen menos, que van a poder sacarlo? Es una pregunta que nos puede generar varias respuestas. Vamos y volvemos. Sí, tenemos un montón de cosas más. ¿Sabes? Si sientes que tu